tardes a todas y a todos. Estamos muy felices de la presentación en diferido de esta maravilla, Historia del Virus, el número de la biblioteca, de la revista de la Biblioteca Nacional, que hicimos hace una eternidad, es decir, hace 3 años. La sensación de extrañeza, de distancia y de conmoción que produce pensar que esto pasó hace 3 años y que escribimos en estas circunstancias es realmente estremecedor. Bueno, el libro es una maravilla. En su momento tuvo una edición virtual, que eran 600 y pico páginas, que ahora están reducidas a 300 y algo, ¿no, Sebastián? 300 y algo quedó. No sé, sí. No me traje los anteojos, pero... Y es 351. Y a mí lo que me impresionó al releerlo ahora es la diversidad. Hay 32 autores, sin contar a Sebastián, que de algún modo junto con Horacio son los verdaderos gestores de la existencia misma de los textos, con un grado de diversidad, de intereses, de tonos, de referencias que da la inmediatez, es decir, prevalece en general, hay mucha especulación, pero prevalece sobre todo la sensación. Es decir, ¿qué pasaba? ¿Qué nos estaba pasando en ese momento? En la Biblia, la gente de comunicación, y la corto enseguida, la gente de comunicación había inventado el diario de la peste, en que cada uno en su casa, entonces, ¿cómo habíamos normalizado eso, no? Cada uno en su casa, solito, grababa sensaciones, lo que leía, comentaba, y después eso se subía. Y eso se convirtió, como todas las cosas extraordinarias, se convirtió en rutina. Bueno, este libro corresponde a ese mismo estado, yo me animo a decir, espiritual. En fin, es un libro realmente extraordinario. No se parece a nada, ni siquiera lo que hicimos después y a lo que han hecho otros. Releyendo, porque no es solamente, no son ensayos solamente de explicación, sino que hay textos históricos, hay ficciones. Y entre tantas cosas que encontré, me gustaría citar el final del texto de Guillermo Saavedra, que anda por acá. El final del texto de Guille, que está en la página 49, en momentos de expectativas, dice: mientras tanto, estamos en el otoño del 2000, ¿no? 2020. Mientras tanto, la maquinaria indetenible de nuestra sociedad planetaria se enfrenta a una disyuntiva entre un modelo en el cual la desigualdad, el individualismo y los mecanismos de control social se exasperen dolorosamente, y otro en el que la inclusión y la solidaridad sean posibles, garantizadas por un Estado activo y presente. Esas eran las opciones que pensábamos, sentíamos, deseábamos. Y culmina Guille: no pareciera en cualquier caso que vayamos hacia una revolución, porque el capital, a diferencia del músculo, jamás duerme y su ambición nunca descansa. Bien, ¿no? Y no es un desenlace pesimista, es nada más que la percepción intuitiva de lo que nos estaba pasando, ¿no? Lo que pasaría y lo que pasa, exactamente lo que pasa. Bueno, compañeros, los dejo. Sebastián Skolnik, que es el responsable en última instancia, junto con Horacio, de este libro, para ser encargado de presentar a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Estoy maquillado con el del programa y está todo mal.
Bueno, lamentablemente yo no me pude maquillar, pero vamos a hacer un elogio de la imperfección en este caso. Bueno, tengo la sensación de que estamos en un momento especial, una tarde especial, por razones múltiples. En primer lugar, se cumplen 3 años de ese momento tan decisivo, que hoy parece lejano, pero que de alguna manera es decisivo, que es el momento en el cual, como diría una amiga, parece terminarse el siglo XX, de una manera inesperada, y que abrió en todos nosotros una sensación, un abismo, una incertidumbre que costó mucho asumir, que costó mucho vivir y transitar, y que costó mucho pensar. Juan Sasturán le había propuesto a Horacio González convertirse en editor honorario de la Biblioteca Nacional, cosa que Horacio aceptó, y haciendo lo que siempre le salía más rápido a Horacio, propuso hacer una revista. Cuando estábamos discutiendo sobre temas posibles, sobre creo que íbamos a hacer una revista sobre historia de las polémicas argentinas, de repente nos encontró esta situación de la pandemia. Y rápidamente enfocamos ahí el núcleo de interés, ¿no? Estos días estuve contando un poco lo que significaban las revistas para Horacio. Horacio era una persona profundamente revisteril. Cuando estábamos haciendo una revista, él sentía que estaba en algo, que algo estaba por suceder. Tenía una ansiedad muy especial porque para él las revistas eran un instrumento profundamente político, pero no porque se estableciera una línea, una verdad, ninguna de esas cosas, sino porque permitía reunir heterogeneidades que normalmente no se reúnen para poder inaugurar un campo conversacional, un campo de conversaciones. Y yo creo que los momentos más luminosos de la Biblioteca Nacional fueron aquellos donde donde la biblioteca se ponía como recurso para reunir aquello que la sociedad separaba normalmente. Y me da la impresión de que estas revistas que Horacio dirigía tenían esa particularidad, ¿no? Que nadie decía que no, mayormente. Tuvimos figuritas difíciles, pero casi nadie declinaba las invitaciones, precisamente también por la amplitud que tenían las revistas, ¿no? El pluralismo no era tanto una estética, sino más bien era una convicción en que de esa multiplicidad de pensamientos y de voces, ciertos problemas podían ser abordados. La impresión es que la revista esta intentaba en tiempo real, tiene ese valor documental e histórico, que registra sensaciones en tiempo real mientras sucedían los hechos. Registra, genera, conserva, presenta un conjunto de sensaciones que quienes escribieron en esta revista iban poniendo de manifiesto. La idea de Horacio es que había un conjunto de ideas en curso a nivel global, pero que este problema merecía ser pensado con tonos propios. La revista contiene una historia del virus, precisamente, la historia de las pestes en el cine, la literatura y la peste, pero también las sensaciones contemporáneas a las pandemias de un tipo de circunstancia que no se permitía inscribir en ninguna serie previa, digamos, ¿no? Que presentaba su originalidad radical. Horacio escribió, bueno, ya lo comentarán por ahí, un artículo tremendo. Cuando me llegó ese documento lo viví con cierta angustia, además, porque tenía como 70 páginas, no sé, era un macizo, le decía yo, porque era, no sé, a propósito de la peste de Camus era el artículo, pero bueno, en el medio estaba Lévi-Strauss, estaba Foucault, estaba la historia de la sujeción, la historia de la libertad, la muerte, el miedo, en fin. Pongo este ejemplo como una muestra de una revista que trató temas difíciles, ¿no? Difíciles que no eran exteriores a lo que estábamos viviendo en ese momento, porque el temor a la muerte era un temor que todos
que sobrevolaba, digamos, ¿no? Que todos teníamos. Y entonces, bueno, se preparó este volumen. Fue muy difícil hacerlo también por una razón que me gustaría compartir, de paso, ya que estamos acá en esta reunión, y es que con gente que nos entendimos y nos entendemos muy bien, casi de memoria, trabajando hace muchos años, trabajar a distancia se volvió realmente por momentos una pesadilla. Porque lo que es parte de una conversación y es una palabra ligada a una gestualidad y es parte de un flujo conversacional, de repente se transforma en enunciado, en sentencia, en palabra desencarnada y en problema en potencia, ¿no? Porque no es lo mismo un WhatsApp que dice algo que una conversación que está pensando eso que se dice, ¿no? Y creo que todos hemos vivido cosas parecidas, ¿no? También me da la impresión de que la utopía comunicativa que iba a resolver esa distancia entre los cuerpos separados es problemática. Finalmente decir que, bueno, la pandemia había tensiones muy evidentes entre las políticas del cuidado, las políticas públicas, las políticas de solidaridad, como decía Guillermo Saavedra en su artículo que citó Juan, y también los problemas de la libertad individual y colectiva, la libertad de movimiento, la libertad de reunión, los afectos, el aislamiento, la reclusión en un intimismo doméstico complejo. Y esas tensiones, que me parece que todavía no han sido elaboradas con la profundidad que nos deberíamos dar, están en la base de una reconstitución política que a todos nos deja en cierto estado de perplejidad. Escuchamos cosas que no pensábamos que íbamos a escuchar y vemos extrañas inversiones políticas en las cuales quienes suelen hablar o solían hablar del lado de la libertad terminaban defendiendo un orden y una disciplina, y quienes son históricamente partidarios de las vertientes más conservadoras reclamaban la libertad, ganar la calle, y se nutrían de una lengua prestada que no era la propia, pero que se anclaba en esas tradiciones libertarias, ¿no? Es un tema para pensar, es un tema problemático, y tengo la impresión de que el cambio de nuestra relación con el trabajo, con las familias, con las parejas, con el territorio, con los consumos, todas las instancias que abrió la pandemia dejan pendiente ahondar estas reflexiones para saber en qué punto estamos. Quería decir nada más que esto. Quiero agradecer mucho a los compañeros y compañeras de publicaciones. La edición de esta revista también la tomo como un homenaje a Horacio. Y también agradecer mucho a Florencia Rojas, que tiene una perseverante actitud con la historia sanitarista del país, por ser la nieta de Floreal Ferrara. Los documentos de Floreal Ferrara están en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene una relación también con la historia del sanitarismo argentino. Me acuerdo que hace un tiempo con el Ministerio de Salud habíamos editado Teoría del Hospital de Ramón Carrillo, que era un libro raro porque era un libro de estadísticas completamente anacrónicas e inadecuadas, pero tenía una tesis fundamental, que había una analogía entre la arquitectura del hospital y la de los pabellones, la de los monoblocks. Mucho antes de que Foucault pensara en todo este tipo de diagramas de poder y de formas arquitectónicas. Pero el sanitarismo siempre acá ha sido un objeto de reflexión y de preocupación. Lo veo a Rashid, lo veo a Pedro Cases Camarero, y me alegro a verlos. Y bueno, y hoy estamos acá para pensar estos problemas bajo la idea de que esta revista los ha intentado tocar, ha planteado problemas, pero son problemas que van a seguir estando y que requieren de un tipo de conversación y de un tipo de reunión parecida a la que estamos intentando tener hoy acá. Así que gracias por venir, y bueno, si les parece, a Diego le damos la palabra en primer lugar, luego Pía, y por último
Nicolás. Muchas gracias, gracias por invitarme. Pido 1000 disculpas por haber llegado tarde. Hace 10 minutos estábamos grabando una cumbia con Antonio Ríos en la televisión pública y lo abandoné, sí, abandoné la cumbia y me vine para acá, bueno, dada la importancia de esto, que realmente es un honor estar presentando esto y vamos a hablar un poco del contenido de la revista. Me parece muy bien también celebrar la revista misma, ¿no? La biblioteca tan, no sé si ininterrumpida, no conozco tanto, pero de Grusac en adelante tiene una larga historia y esto de mantenerla viva, mantenerla gratuita online, sí, que ahora cualquiera la puede leer, me parece es extraordinario. Y esto de que la revista se ocupe de temas relativamente coyunturales, ¿no? Relativamente en el sentido de que son temas más largos, estamos hablando ahora 3 años más tarde, pero se logró, lo cual me parece también es algo muy interesante. Me parece el tema de la revista, que yo lo voy a enfocar un poco más desde la ciencia, es un tema particularmente novedoso para los que tratamos de entender el mundo con ojos de científicos y científicas. La ciencia es una serie de preguntas y a veces no tenemos a quién hacerle esas preguntas, porque del otro lado no hay nada. O hay algo demasiado pequeño, o hay algo demasiado lejano. Y eso nos genera angustia, claramente genera angustia. Y tal vez la angustia sea el principal impulsor de la ciencia y la tecnología. La angustia frente a lo desconocido es algo que no nos cae, no nos hace mucha gracia y nos hace inventar cosas. La angustia frente a la oscuridad nos hizo inventar o desarrollar el fuego. La angustia frente a ciertos animales, tal vez desarrollar armas. La angustia frente a ciertas enfermedades, desarrollar herramientas contra esas enfermedades. Pero en todos esos casos había algo muy palpable, muy tangible, que nos causaba angustia. ¿Qué pasa cuando lo que nos angustia no está ahí? Cuando es invisible. Lo invisible en ciencia, en física en particular, tiene significado muy ajustados y es lo que se ve, bastante obvio, sí, con sus impuestos nosotros llegamos a esas conclusiones. Lo que se ve es lo visible, pero no es tan sencillo como esto. Lo visible es una definición que se ajusta al ojo humano, pero hay mucho por afuera de lo visible. Acá entre nosotros hay ondas infrarrojas, ondas ultravioletas. Nosotros no las vemos, pero una abeja ve luz ultravioleta, un reptil ve luz infrarroja. Por lo tanto, la invisibilidad es algo absolutamente relativo, depende de dónde se pare el observador. Pero cuando del otro lado no vemos, insisto, hay angustia. Y el virus es invisible, por definición, a nuestros sentidos. Nosotros entendemos el mundo a través de los sentidos. Y los sentidos no alcanzan. ¿Qué hacemos? Inventamos prótesis. Prótesis que aumentan esos sentidos. Para ver lo pequeño inventamos un microscopio, para ver lo lejano inventamos un telescopio, para ver la luz infrarroja inventamos ciertas cámaras, ultravioletas y sucesivamente. Y para ver el virus no nos alcanza ninguna de esas prótesis. La mayoría de lo que inventamos para ver el virus no alcanza. Por lo tanto, estamos frente a algo absolutamente invisible. Y acá me parece que se planta la revista de una manera extraordinaria, porque si acá algo tienen en común la ciencia y la literatura, es tratar de iluminar lo invisible. Cada una con sus propias herramientas, nosotros con microscopios, la literatura con metáforas, analogías, ficción, ensayo. Y ahí hay un punto de contacto muy fuerte, y ahora me voy a referir un poco más a los temas de la revista. De hecho, no es nuevo lo que estoy diciendo. En un disco no casualmente llamado Quanta, por física cuántica, Gilberto Gil, alguna vez ministro de Cultura de nuestro querido Brasil, decía en uno de los versos de la canción Quanta: el arte y la ciencia son hermanas, ambas hijas de un Dios fugaz. ¿Y acaso lo que las hermana es tratar de echar luz sobre lo invisible? Eso es lo que hacemos, al menos lo que hacemos ciencias naturales. ¿Sí? Tenemos un montón de oscuridad del otro lado y tratamos de robar, de correr un poco la frazada de la oscuridad para iluminarla cada vez más. Sacudimos a la naturaleza preguntazos a ver qué nos responde. La literatura es exactamente lo mismo. Sacude al mundo a preguntazos a ver qué le responde. Y en el caso de los virus, desde la ciencia, teníamos eso, la nada misma del otro lado. Y creo que no hemos dimensionado todavía lo que se ha hecho como humanidad, como gente, lo que se ha hecho frente a esta pandemia. Y 2 o 3 casos nada más. Se secuenció el genoma completo de un virus en 3 semanas. Traducción: se leyó toda la información genética de un organismo, no vivo por la definición canónica, pero un organismo al fin, en 3 semanas. Eso jamás había ocurrido. Se tuvo una vacuna
en el mercado en un año. Eso jamás había ocurrido. O sea que esto invisible nos hizo mejores de alguna manera, con un costo altísimo, con una tragedia espantosa, con gente que se moría, gente que perdió muchísima calidad de vida, gente que cayó en la pobreza, y así una cantidad de cosas realmente importantes. Pero lo iluminable sobre este proceso es que nos hizo mejores. Y por primera vez en la historia, creo que todos los científicos y todas las científicas del mundo estábamos pensando en lo mismo. ¿Cómo hacemos para aportar desde nuestra ciencia a este desastre? Y a raíz de lo que he leído en este número de la biblioteca, creo que también los y las intelectuales estaban pensando en lo mismo, ¿no? ¿Cómo aportamos desde lo que pensamos, desde lo que escribimos, desde lo que soñamos a este problema? Con otras armas, con otras herramientas, tal vez con otros fines, pero en el fondo estaba lo mismo. Lo invisible está muy presente en la literatura, incluso bueno, las infecciones están muy presentes en la literatura, ¿sí? Desde clásicos como La conexión Andrómeda, The Andromeda Strain, de Michael Crichton. Michael Crichton es el de Parque Jurásico. Por ahí no es el mejor escritor que podemos traer como ejemplo, pero el tipo era investigador. El tipo era investigador de Harvard, Crichton, y después le fue muy bien como escritor y se dedicó a esto. La conexión Andrómeda imagina, hace unos 40 años que debe haber salido el libro, que efectivamente éramos visitados por extraterrestres, pero estos extraterrestres eran invisibles, porque eran bacterias, no eran virus, ¿sí? Eran bacterias. Para el caso es lo mismo, son más grandes, son organismos vivos, etc. Otro ejemplo maravilloso, La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe, un cuento extraordinario de este tipo, que comienza contando una fiesta de aristócratas, y en un momento traduce la amenaza, presenta la amenaza con 3 palabras. Las 3 palabras son afuera, son 4. Afuera la muerte roja. Con eso nos dice, se pudrió todo. Se pudrió la fiesta, hay algo invisible ahí, le da un color, la muerte roja, y a partir de entonces el cuento deriva hasta esa cosa. Con 4 palabras visibiliza eso que estaba amenazando. Es más o menos como si hubiera escrito cuando despertó la pandemia todavía estaba allí, ¿no? Unos 7 palabras en las cuales también nos despertábamos de cierta manera. Y los ensayos, ¿sí? que están en este libro de la biblioteca, el de Guillermo, el de Noé Gitric, varios que realmente tienen, el de Horacio González, de una potencia enorme al buscar darle luz a lo invisible. ¿Para qué? Para estar menos angustiados. Estuvimos muy angustiados durante 3 años, un poco estamos, ¿sí? Porque la pandemia por definición sigue, esperamos que sean los últimos estertores, pero por definición nadie definió que no existía. Estuvimos muy angustiados. ¿Y cómo lograr pelear esa angustia? Con las herramientas que nos dan la ciencia y el arte, la ciencia y la literatura. No solamente, también hubo que hacer cosas. Bueno, aquí tal vez Nicolás es quien más nos puede contar de cosas que se hicieron. Yo tuve que hacer cosas, y en ese momento, en el peor momento de la cuarentena, yo estaba de funcionario en el Ministerio de Educación y me tocó hacer los protocolos de las escuelas para la eventual vuelta a clase. O sea, yo fui el comandante de la infectadura, básicamente. Fui lo peor de lo peor, ¿sí? Cuando decían, sí, nos quieren sacar a los chicos de las escuelas, bueno, era yo el que estaba escribiendo eso con muy bajo perfil, ahora lo puedo contar, ¿sí? Pero en ese momento yo no aparecía. Y estoy muy orgulloso de lo que hicimos, pero muy orgulloso de lo que hicimos en Argentina, con las herramientas que teníamos, las que aprendimos a tener, las que todavía se están teniendo. Vamos a tener una vacuna este año. No sé si ya va a estar como para vacunar a gente, posiblemente no. Sí, me refiero a la vacuna Cecilia Gerson que desarrolla Juliana Casataro en la UNSAM, ¿sí? Que seguramente va a estar, y eso también es inédito. Entonces, simplemente para terminar, me parece la reflexión que yo quería contarles después de haber leído el libro y también simultáneamente la biblioteca sacó en, ¿cómo se llama? Las ediciones raras, ¿cómo se llama? En los raros. En los raros sacó un libro histórico sobre el virus que es bellísimo, se lee casi como literatura fantástica, ¿sí? Así que es muy, muy adecuado que hayan sacado los dos más o menos al mismo tiempo, al menos a mí me llegaron al mismo tiempo. ¿Cómo nos las arreglamos para visibilizar? Para mí la palabra clave en todo esto ha sido echar luz individual para aquellos escritores, aquellas artistas, aquellas científicas que en sus laboratorios, en sus talleres lograron echar algo de luz, y sobre todo echar luz colectiva, que es lo que nos hace mejores personas. La ciencia y la literatura no sé para qué sirven, pero seguramente como conclusión nos hacen mejores personas y nos hacen que podamos mirar al virus iluminado y ahí decirle, ¿viste? ¿Viste? Te gané. Gracias.
buenas tardes. Diego, no contaste cómo es la cumbia. Una estrofa, te pido. Era la de, por si tú no estás, me falta el aire. Bueno, vamos, me quedé pensando cuando Juan presentó hace un ratito la mesa, puso en secuencia este tomo, este número de la revista La Biblioteca, que es Historia del Virus, con el Diario de la Peste. No, y me quedé pensando en ese doble movimiento de la biblioteca, de pensar en narrar el presente y a la vez de narrar el presente del aislamiento y de la secuencia de la pandemia y a la vez de intervenir con esta idea de que se puede producir una historia. Pensando en la continuidad de esas dos relaciones, porque siempre hacer una historia es hacer dos historias, por lo menos. Es hacer la historia o las historias de los momentos del pasado que se están reconstruyendo, pero es al mismo tiempo hacer una historia del presente en el que se está escribiendo, ¿no? Por eso esta revista, que por momentos es una revista que habla de otras pestes, que habla de otros momentos, que produce ciertas series interpretativas, que pone en juego documentos, que pone en juego obras que trata como documentos, que pone en juego films que trata como documentos, obras literarias, digamos, produce esas intervenciones sobre el pasado, pero lo hace estrictamente para poder pensar de qué se trata esto, que fue el aislamiento por la pandemia de COVID. Y en ese sentido me parece que lo que constituye este número es un modo de tratar los documentos, haciendo un documento que nosotros podemos leer como documento sobre el presente en que está escrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me ha recordado otras intervenciones colectivas, ¿no? Los libros la editorial que se funda durante la pandemia, por ejemplo, que es la editorial Aspo, que saca 2 libros, gran nombre irónico, y saca 2 libros, uno que se llama La Fiebre y el otro se llama Sopa de Wuhan, donde recopila en ambos casos se recopila una cantidad de intervenciones, de ensayos filosóficos y ejercicios narrativos para poder pensar al modo de Martínez Estrada, ¿qué es esto? ¿No? Porque creo que no solo porque estábamos encerrados, pero nos pasamos pensando qué es esto y cómo se configuraba eso que estaba transcurriendo. U obras, digo, por esto que hicimos, diría colectivamente, como decía Diego recién, un colectivo social también se da sus modos de intervenir, de pensar conjuntamente, poner en juego estrategias, digo, y esos modos de revisar el pasado para pensar qué nos estaba pasando. Leía la revista y me acordaba mucho, por ejemplo, de la intervención que hace Sol Avena, una fotógrafa, artista visual, que hace una obra que se llama Sin pan y con trabajo. Y citando la clásica Sin pan y sin trabajo, solo que en lugar de ser una escena de una pareja con un bebé, como recordarán, mirando por la ventana, ahora son 2 muchachas con barbijos, mirando por la ventana y con la misma desesperación por esa salida hacia el exterior, ¿no? O ese exterior que nos reclama y al mismo tiempo nos impide salir. Bueno, digo, porque hubo tuvimos que visitar el pasado para poder intentar pensar qué nos estaba pasando, pero también, y eso es la otra fuerza muy, muy presente en este número de la revista La Biblioteca, se trataba de producir narración. Y producir narración con lo que implica narrar, que es plantear un cierto sentido para los acontecimientos. Narrar es, de algún modo, organizar el sentido, poner en juego una interpretación que pueda ser comprensible, que pueda orientar las propias vidas. Bueno, ese esfuerzo en esta revista es un esfuerzo colectivo, ¿no? Sebastián usó una expresión muy interesante. Una revista es un campo de conversaciones. Bueno, una revista es un llamado a una conversación y, por lo tanto, esa conversación, como toda conversación que se precie, implica una fuertísima heterogeneidad, implica multiplicidad, implica un carácter polifónico, implica tensiones, contradicciones, es decir, no sé, cada artículo hipotetiza cosas distintas respecto de los anteriores, y eso me parece que es lo que vuelve a este caleidoscopio, que es Historia del Virus, este número de la biblioteca, algo tan interesante de recorrer.
Dentro de ese conjunto enorme, de ese océano de escritos, de producción de narraciones, de visitas al pasado, de construcción de historias, me voy a detener en algunos ademanes, gestos. Ademanes me salió viñista. En algunos modos en que aparecen este esfuerzo colectivo, ¿no? Uno es un modo que diría que aparece con la pregunta de qué sucede con algo en tiempos de pandemia. Por ejemplo, ¿qué sucede con la libertad con la idea de libertad? ¿No? Cecilia Abdo hace un artículo precioso pensando cómo pensamos la libertad en este contexto. ¿Qué pasa con la crítica y con la política? Muy trabajado en el texto de Diego Stulgart. ¿O qué pasa con el lenguaje que disponemos para poder tratar algo de este orden de la novedad? Juan Rapacholi, Fernando Alfón, están pensando en qué hacer, si el lenguaje del que disponemos y las palabras que disponemos son adecuadas para considerar algo del orden de la novedad que está en juego. ¿O qué entendemos por salud? Hay un artículo de Mariana Gainza y Ezequiel Ipar donde ellos se preguntan ¿a qué le llamamos salud? ¿No? Y lo recorren fuertísimos textos filosóficos para pensar qué es la salud, qué es la vida, y al mismo tiempo los recorren para decir algo que también es un tono que está en varios artículos de la revista, que es la idea de que hay algo. Estamos haciendo un esfuerzo, pero al mismo tiempo estamos dando cuenta de una cierta impotencia, ¿no? Recuerdo ese artículo porque ellos ponen en juego una idea tremenda que está en la magnitud de la catástrofe, que hay una cierta impotencia de la filosofía en considerarla, y cuando dicen impotencia de la filosofía están mencionando fundamentalmente al ejercicio muy rápido que hicieron los filósofos renombrados, en general europeos, para salir a decir que lo que estaba pasando ellos ya lo habían anticipado, ¿no? Y que lo que estaba pasando venía a confirmar lo que ya, en vez de lidiar con eso desconocido, esto ratifica mis propias posiciones sobre el mundo. Bueno, sobre eso, lo que se dice en esta revista, por el contrario, hay algo que se pone en estado de abismo, que es nuestros propios modos de conocer. Diego Tatián, por ejemplo, donde se va al mundo griego para pensar eso, en principio, y dice, bueno, hasta las palabras con las que podemos pensar vienen de los griegos. Y te pone en juego palabras como apocalipsis, cataclismo, hecatombe. Las leemos hoy y decimos, ¿estábamos exagerando? Cuando teníamos esta visión sobre lo que estaba transcurriendo, yo diría no estábamos exagerando, sino que en ciertos momentos hoy tenemos una mayor premura en dar vuelta a la página para tratar de salir de ese escenario que modificó dramáticamente nuestras vidas. Y en algunos casos interrumpió muchas vidas, pero también modificó. Yo sigo pensando que algo del orden del laboratorio nos aconteció en la pandemia, pero que fue un laboratorio en términos de formas de subjetivación, de vínculos laborales, de estrategias de relación entre las personas, y que eso no lo estamos terminando de pensar. ¿Qué hacer con los efectos de eso? Hay un autor que vuelve en distintos artículos, quizás porque es un autor que para nuestra cultura siempre nos resuena y lo necesitamos, que es Walter Benjamin. Y en el artículo de Diego Tatián, por ejemplo, para pensar cómo salimos de la pandemia, hay una cita de Benjamin que dice, nos hemos hecho pobres, no es por la inflación en este caso, hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeños por 100 veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual. Esa expresión es interesantísima, ¿no? Fuimos entregando, cada vez más pobres, porque fuimos entregando la casa de empeños, dice Benjamin. Bueno, este es un poco el tono. Tatián dice, bueno, hay que volver a las humanidades, volver a pensar esto. El artículo de Eduardo Riesi es más optimista, dice, se trata de construir una epopeya colectiva. Bueno, también son las tonalidades de cada escritor que va a poner en juego sus propios modos de atravesar el drama colectivo. Hay un artículo de Javier Trímboli en el mismo sentido, que es un artículo furioso,
quizás el artículo más furioso de la revista es el de Javier, que es una exasperadísima revisión de las instituciones, ¿no? Pensando a la escuela. Profesor, docente, ¿qué hacemos desde la escuela? Y lo piensa, y de nuevo le va a aparecer Benjamin para pensar esos problemas, porque va a decir que Benjamin aparece en la intervención de Javier, es el Benjamin que sostiene que el capitalismo es la peor de las religiones, que es la religión sin redención, ¿no? Es decir, ni siquiera nos prometen una redención posible, y ese es el estado de las cosas. Bueno, ¿qué mito contraponemos? Se va a preguntar Javier ahí, para sostener por lo menos una pequeña puerta abierta. Ese es el tono de la revista, ¿no? Ese es el tono que está, es un tono que digo, es un tono donde no está solo para pensar ese movimiento que hacen muchos de los escritos, no es solo el tono del miedo al COVID, no es solo el efecto provisorio del aislamiento, sino que es una pregunta por esa mutación que nos acontece, a dónde nos va a llevar, que en alguno de los artículos se dice, esto que está ocurriendo no se puede desligar de algo que es ostensible, que es el crecimiento de las derechas autoritarias a nivel del mundo. Es decir, algo que todavía hoy es una, si digo todavía, parece que es una rémora, que hoy es un dato importante y muy presente de nuestras sociedades, que es el crecimiento de derechas autoritarias y que se enmascaran, como parece que decía Sebastián, en la propia lengua de la libertad, pero para condenarnos a la más ominosa de las servidumbres. Bueno, el otro movimiento que va a aparecer en la revista para pensar estas cuestiones es la cuestión de la sobrevivencia de la muerte, ¿no? Como es obvio frente a esta dramática amenaza hacia la existencia de muchas vidas humanas. Evelyn Galeazzo hace una intervención preciosa donde recupera la idea de Derrida de que finalmente solo se puede pensar, la estructura originaria de nuestras existencias es la sobrevivencia. Es decir, no somos otra cosa que sobrevivientes. No somos otra cosa ni antes ni después de la pandemia, otra cosa que sobrevivientes para Derrida. O María Moreno, que escribe un artículo formidable y gracioso, como es María, riéndose o cuestionando a aquellos que decían, no, van a morir primero los de 65, están en edad de riesgo, y María dice, che, dejen de picarnos el boleto. Esperen un cachito. Pero al mismo tiempo escribe algo muy hermoso sobre la ética de las despedidas. Es decir, se piensa también si se puede o no negar, aceptar un respirador, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en ese momento donde hay menos respiradores que personas que necesitan un respirador? Sobre eso escribe María, o la recuperación que está en la revista también muy interesante de la obra de Liliana Maresca, que Liliana Maresca, a propósito de otra pandemia, de otra epidemia, que es la HIV, intenta montar en el Recoleta y es censurada y nunca la puede poner en juego, y Juan Laxague-Borde analiza eso diciendo algo bien interesante, que dice: Maresca se ponía al hombro y colectivizaba un pánico que era anónimo, ¿no? El pánico al HIV. Bueno, esos son los temas que se están pensando. El otro movimiento que hay, para ir más rápido, es el de construir un archivo para pensar estas situaciones del presente, ¿no? Eso está en muchos de los artículos, está en el artículo de Carlos Bernatec, está en un artículo recuperado de Germán García, en el texto de Guillermo Korn, en el del propio Horacio, en un texto de Carlos Abraham. Y también, y quiero mencionar uno de todo ese mundo de artículos, en particular, que es un artículo, porque es alguien que no conozco, entonces, que es Margarita Gómez Sala, que hace un precioso artículo sobre Tucumán en 1887, donde narra qué pasa con la peste en Tucumán, pero señalando, y por eso lo quería traer, fundamentalmente la articulación entre los modos de tratar la peste por las clases altas en Tucumán, que refuerzan la condena a la vida plebeya, y la invención en ese tratamiento de modos de organizar el trabajo en los ingenios.
Digo, eso para mí deja picando esa otra pregunta de qué modos, qué se inventó en esta última pandemia en relación a los trabajos, las formas de circulación, los ejercicios de poder, etcétera. Eso es lo que trata Margarita en su artículo y que me parece que nos deja preguntas para nosotros. Digo, ¿qué pasa con el entretenimiento, con las formas de subjetivación, con los afectos? Todas esas preguntas quedan, ¿no? Javier Trimbo le dice, el directivo de Netflix dice que el principal enemigo de esa empresa de entretenimientos es el sueño, porque durante esas horas si la gente duerme no mira tele, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con ese mundo? Bueno, yo creo que este número que podemos leer como documento, podemos leerlo como documento de lo que pudimos pensar y también de las zonas ciegas. Lo podríamos leer al revés, ¿no? Diciendo, dice esto, pero también todo esto no lo pudimos pensar. Todo esto nos queda abierto. Y ahí hay un artículo, quizás lo que no pudimos pensar es la metamorfosis, ¿no? Un artículo de Matías Rodeiro piensa, a partir de Kafka, ese problema de lo que no pensamos. Bueno, cierro esta intervención un poco desordenada, pero con la idea de que número que me parece que Juan y el Ruso mencionaron que tenía mucho que ver con la intervención de Horacio como editor honorario en el último tramo de su vida, yo propondría leerlo junto con el último libro terminado de Horacio, que es Humanismo, Impugnación y Resistencia, porque son estos temas que están en esta revista lo que son los temas de ese libro. Y por eso los temas de ese libro los que están pensados de modo colectivo. Y también porque si esta revista tiene esos vasos comunicantes con ese libro, es porque está documentando, no solo un documento de lo que pensamos y de lo que no pensamos, sino también que documenta un modo de ejercicio de la labor intelectual, ¿no? Y de un modo de ejercicio de la labor intelectual, de la disposición de los lenguajes para hacerlo, de la idea de crítica y de los esfuerzos para que esa conversación incesante siempre esté exigida por dar cuenta del presente que habitamos. Así que me sumo a las felicitaciones a los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional de que hayan logrado de nuevo sacar un número de la revista La Biblioteca. Así que gracias. Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, Juan, Sebastián, muchísimas gracias. Especialmente Flor, muchas gracias, porque a uno que a veces está en la vorágine de la gestión y etcétera, le hace bien sentarse un ratito, escuchar a algunos compañeros, tratar de leer un poco del libro y de reflexionar. Es importante porque creo que para mí, quizás, lo que más me interesa de este libro, no solamente el volumen de quienes firman, quienes participan en la escritura de esto, pues no es lo mismo, ¿no? Quien dice las cosas, por supuesto no es lo mismo, pero haberla dicho a través de las sensaciones en el mismo momento en que estamos viviendo un grado de incertidumbre tan grande, le da un valor para expresarse en ese momento, para que se expresen personas que nos importa mucho que se expresen, pero hoy tiene un nuevo valor, tiene el valor de reflexionar y analizar lo que sentimos en ese momento o cómo pudimos encarar, incluso lo que no pudimos encarar en las reflexiones de ese momento. Así que estos días, estos tiempos, este año posiblemente tan importante en el que tenemos que hacer tantas reflexiones sobre muchas cosas, una reflexión que pareciera ser que nos quieren hacer olvidar o la vorágine del día a día y de las comunicaciones efímeras nos tratan de hacer pensar, o esta sociedad, es que no había que reflexionar sobre ninguna de estas cosas y menos sobre las sensaciones. Pareciera que eso de sentir y reflexionar no está un poco pasado. Así que tiene un valor colectivo muy grande. Creo que hace falta que podamos tener reflexiones individuales y colectivas. Yo no puedo nunca pensar las cosas de un lugar distinto que la militancia. Yo en general las cosas las pienso siempre desde mi rol de militante y pienso, esto hay que sentarse con los compañeros a discutirlo
Esto nos tiene que generar algo. Especialmente a los que nos tocó estar... Pasó algo muy particular con la pandemia de algunos de nosotros. Cuando muchos tuvieron que quedarse en casa y reflexionar sobre esta sensación que sucedía en quedarse en casa y cuidarse, muchos de nosotros salimos más que nunca. Entonces, si bien todos atravesamos la misma experiencia de la incertidumbre ante lo que venía y el temor de lo que estaba por suceder, la experiencia corporal de lo que estaba pasando fue distinta. Muchos de nosotros algunos de nosotros estuvimos en la calle todo el día laburando, si quieren, también enfrentándonos a una incertidumbre y un temor, y muchos compañeros y compañeras se murieron por hacer eso. Fueron a laburar, se enfermaron y fallecieron, porque era indispensable que así fuera. Que yo quiero decir indispensable para el conjunto de la sociedad, no era pedible, digamos, no era exigible, no era algo que nadie le podía pedir a nadie. De hecho, nosotros, lo digo esto para que quede también claro, hicimos una normativa en la cual eximíamos de ir a trabajar a todas las personas mayores de 60 años, pero nos hemos quedado sin ministro de salud. En ese momento estaba Dani Goyán, que tenía más de 60 de ministro. Nos hemos quedado sin la mitad de los directores, casi todos los jefes de servicio. Es decir, todos los que nos podían ordenar un poco el problema en los servicios de salud tuvieron que ir. Nadie se los pidió, pero lo hicieron igual y fue indispensable. Pero bueno, son cosas que hay que reflexionarlas sobre esto. Y hoy también pensar y sentir de dónde estamos y qué hicimos. Que sea un libro que junta literatura, historia, filosofía, pero una mirada científica, también es importante, porque creo también que parte de las reflexiones que tuvimos las cosas que tuvimos que vivir en ese momento tenían esto. Nosotros en la provincia lo encaramos así, la verdad que fue como nos surgió. Nosotros armamos un comité asesor, nos sentamos con el gobernador, y el comité asesor tenía epidemiólogos, tenía científicos, pero tenía sociólogos, tenía antropólogos, tenía otras personas con otras perspectivas para pensar, porque evidentemente era imposible pensar un problema tan complejo como una epidemia o una pandemia y una sociedad reaccionando ante esto desde el punto de vista médico. Y lo digo, yo soy médico clínico, pero soy bastante reflexivo respecto del rol y cómo encaramos las cosas nosotros a veces. En la pandemia se nos puso un poco complicado el mundo para los que pensamos en la medicina social. Teníamos que actuar, como decían recién, los que nos construimos desde lo colectivo, de lo social, desde la calle, de la militancia, del territorio, teníamos que cortar todas esas cosas y hablar de un virus, que para los que pensamos, como decía Carrillo, que ante los infortunios de los pueblos, los gérmenes como causa de enfermedad son pobres causas, y sentimos que las enfermedades son siempre construcciones sociales, cómo se había centrado, y fue una disputa de sentido que tuvimos que dar durante toda la pandemia, y esto nos ayuda, aún hoy, a seguir reflexionando qué fue lo que pasó. Que no se trataba solamente de un virus y de un organismo individual que reaccionaba ante un virus. Digo, una experiencia personal. Yo soy médico clínico en un hospital público. Cuando no estoy en funciones, trabajo de médico en un hospital. Nunca me pasó, en ningún año de mi ejercicio como clínico, que no tuviera durante el invierno, que es la temporada alta de enfermedades respiratorias, más pacientes que requerían respiradores que respiradores disponibles para los sectores populares. Yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, pero de este sector. Es decir, esa pandemia, el terror de la pandemia existe para los pobres de los países latinoamericanos o de gran parte del mundo desde siempre. Pero pasó algo donde nos puso a todos en pie de igualdad, donde puso también a jóvenes, donde puso a las potencias del mundo. ¿Qué hubiera pasado esta pandemia si empezaba por el sur y no por el norte? ¿Cuál hubiera sido el impacto para los pueblos? Porque el terror que generó fue claramente ver a esas grandes ciudades donde no te salvaba ser rico, o vivir en Nueva York, o vivir en Madrid. Y entonces me parece que la serie de decisiones políticas que se tomaron en nuestro país fueron las decisiones más humanistas de las que tengamos un registro. Seguramente duras, difíciles, complejas. Lo decía Diego recién cuando decía estoy orgulloso
de haber tomado decisiones en contra de la absoluta naturaleza de un educador. Pero sí era educación, la única forma de educar era esa. Tomamos, me parece para mí, una de las decisiones más humanistas que se puede tomar que se ha tomado en la historia nuestra, posiblemente, que fue volcar todo a lo colectivo y toda la vida. Eso ha tenido una potencia que me parece todavía vale la pena que sigamos reflexionando y analizando sobre eso. Volcar todo porque era la oportunidad de también salvar a los pobres. Porque lo que pasó en todos los países del mundo, donde ya había desigualdad y sufrimiento de los sectores más vulnerables y más pobres, cuando vino la pandemia esto se complejizó mucho más. Porque cuando se puso difícil la cosa, también la distribución fue desigual y asimétrica en todos los países del mundo. En casi todos los países del mundo no alcanzó la respuesta que dio el sistema de salud, cosa que en nuestro país sí alcanzó. Pero además, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, y que yo de esto no tengo registro en ningún lugar del mundo, por suerte pasaron cosas lindas en todo esto y muchos científicos se volcaron a la gestión, entonces todo esto está documentado, escrito, publicado. Es importante porque también después hay que contrastarlo con ciencia también. Es que en la provincia de Buenos Aires no hubo desigualdad y no se murió ni se enfermó más el más pobre que el más rico. Eso tiene una potencia para mí de la cual también hay que reflexionar. Porque seguramente se murieron muchos, sufrimos muchos, mucha gente ha quedado con impacto colectivo, individual, subjetivo, orgánico, pero también tenemos que contar que tuvimos justicia social en materia sanitaria por primera vez en la historia argentina. Digo, esto parece muy exagerado. Los animo a que lo discutamos. A ver en qué otra situación de tanta potencia como una pandemia, con el nivel de enfermedad que generó, podemos decir que te da lo mismo ser pobre o ser rico, que la respuesta iba a ser la misma y que el Estado se iba a hacer cargo de todo. Y eso entonces tiene que ser también una luz de vitalidad y energía. Porque si no construimos, aún a pesar de todo, y siempre es igual, ¿no? Yo me acuerdo de una cosa que decías vos, acá, hay quienes dicen, ¿no? Hay quienes dicen que muchas de las prácticas de cuidados obligadas para evitar la extensión de los contagios vinieron para quedarse, que no habrá banquetes ni fiestas próximas, ni marchas llenas de abrazos, ni aulas sudorosas. Tiendo a ver, en los rostros de los que alientan sobre eso, un rasgo de maldad. Quizás es infantil de mi parte, pero no puedo creer que alguien pueda decir en serio que un mundo así es habitable. ¿No? Es una percepción rápida, demasiado rápido para darse cuenta de que, ¿se acuerdan que al principio, bueno, quizás aprendamos de esto y el capitalismo sea menos extractivista? Y se decía eso al principio. No va a haber nada que suceda que no construyamos nosotros. No va a haber ninguna conclusión de la humanidad que ante un golpe y un zarandeo fuerte el capitalismo decida que puede frenar y que va a dejar de ser ambicioso y que va a seguir queriendo consumir todo. La única forma de que podamos construir algo es que lo construyamos socialmente nosotros. Y yo quiero decir que lo construimos. Cuando era un momento de muchísima incertidumbre y desconfianza del otro, y se abonaba todos los días en decir, aquel no cumplió, aquel hizo una fiesta clandestina, aquel salió con su tabla de surf, aquel otro hizo tal cosa y tal otra, lo que no estaba diciendo, y es importante que esté, eran los millones y millones que sí se estaban quedando. Hay una cosa, yo lo hago un poco desordenado, pero me parece que tiene sentido así. Nosotros cuando empieza la pandemia, antes de que tengamos los primeros casos, sabíamos que se venía, sabíamos que era inexorable, sabíamos que cerrar los aeropuertos no tenían mayor importancia, podíamos ganar algo de tiempo, pero quiero decir, no íbamos a frenar que esto suceda. Lo que nosotros necesitamos que pase era que hubiera asincronía temporal y espacial, así lo definimos nosotros. No teníamos que tener todos los casos al mismo tiempo en el mismo lugar, básicamente. Necesitamos que los casos estén lo más estirados en el tiempo y en distintos lugares. Entonces, para eso hicimos que la gente se quede en su casa, en lugares donde durante 4 o 5 meses no hubo un caso. Imaginémonos otra acción solidaria más absoluta de pueblos enteros, yo digo la provincia de Buenos Aires, ciudades enteras, donde no había un solo caso. O sea, uno podía ir, ese es el chiste que se hacía en esa época de chupar picaporte, se decía, ¿no? Uno podía salir a recorrer y chupar todos los picaportes de toda la ciudad de Pringles durante 5 meses, igual no iba a haber ningún caso.
porque no había llegado el virus, y esto es una condición necesaria, que el virus llegue. Sin embargo, ese cuidado extremo que pusieron en toda la provincia, en gran parte del país también, hizo que todos los casos subieran en la ciudad de Buenos Aires, después en el conurbano. Cuando bajaron en el conurbano se fueron para el interior, y nosotros, nuestros equipos, nuestros médicos pudieron ir a laburar al interior, pudimos traer a los pacientes del interior para acá y darle atención a todos y todas. Esa es una gesta absoluta. Hubo gente que se quedó meses sin ver a su familia, ver a sus abuelos, sin poder festejar un cumpleaños, sin encontrarse con su novia o lo que fuere, pensando en algo absolutamente solidario. Y especialmente los pibes. Se quedaron millones de pibes en sus casas que además sabían que era muy poco probable que se enfermaran gravemente, pensando en sus abuelos, en sus tíos, y nos quieren hacer creer que la juventud es libertaria, es individualista, es violenta, pero choca contra la realidad. Nos hacen creer a través de comunicaciones, de exacerbación, cosas que se la dan totalmente de frente contra lo que han hecho los millones de pibes. Y digo, contrastado directamente con cuando tuvimos que salir a hacer la campaña de vacunación y fuimos a buscar a esos mismos pibes que habían sido blanco de estigmatización, persecución, muchos sin laburo, muchos tratando de morfar lo que podían con los viejos, con los abuelos, cuidándose como podían, a que vengan a buscar a millones y millones a sus casas y los vacunen. Y se hizo de una forma que también es un segundo episodio de esa construcción social argentina que yo creo que hay que seguir ponderándola, me parece a mí, para siempre, digamos, y que tiene que quedar en los anales, que también es la primera vez en la historia que sucede que el más rico y el más pobre acceden de la misma manera a lo mismo, en el mismo lugar, y encima se van los dos felices. Porque nos ha pasado que a veces obligamos a todos a participar de la misma cola de algo, pero alguno putea porque comparte con el otro. Y pasó algo muy particular durante meses y meses y meses, y no fue ingenuo y no fue de casualidad, fue atacado, deliberadamente atacado, continuamente atacado, y fue resistido de una manera, también me parece a mí sin precedentes, que tiene que ver con el que sabe que tiene razón, y que entonces ni siquiera se defiende peleándose, lo ignora absolutamente, se da vuelta y sigue laburando. Y fueron miles y miles de pibes en la provincia, fueron más de 20.000 pibes y pibas, mayormente jóvenes, que se encargaron de la campaña de vacunación, que hicieron esa cosa preciosa, que durante un año y pico, por lo menos, reinó una especie de comunión, donde yo creo que todos hemos pasado por esos vacunatorios, ¿no? Y todos pudimos ver que ahí estaba pasando algo. No nos pasó lo mismo, no nos dio lo mismo haber ido ahí que no haber ido ahí. Todos vimos, o fuimos testigos en primera persona, o la vimos ahí, el que venía y mostraba que podía bailar, que podía cantar, el que cocinaba algo, el que llevaba algo para celebrar ese momento de comunión. Me parece que tiene mucha importancia, porque así también logramos, por primera vez en una intervención sanitaria, equidad. Así que me parece que hay en este relato, para reflexionar, analizar y construir, también algo para valorar en este momento y para el futuro. ¿Cómo pensamos nosotros que tenemos que posicionarnos, que tenemos que organizarnos, que tenemos que defender una sociedad que cree que ha perdido el relato, que cree que ha perdido el sentido de una épica, porque parece ser que es un momento en el cual nos ha ganado el liberalismo, el individualismo, no sé si diría si puedo, porque es muy noventista. Parece que es algo distinto ahora, ¿no? Pero que hay algo de lo repentino, de lo superficial, que todo el tiempo nos queremos nosotros, por cómo nos comunicamos todos los días, de que es lo imperativo y probablemente sea algo muy central en la vida de todos y de todas, pero al mismo tiempo en el cual estamos todavía conviviendo con esto. Esto pasó hace tan poco que yo lo digo y a nadie le resulta una cuestión extraña. No estoy contando algo que no sepamos todos, estoy contando cosas que hemos todos vivido. Pasó ahora, está pasando hace nada de tiempo. Y es absolutamente solidario, es absolutamente colectivo. Yo no es que necesito ser optimista o tengo un gen muy optimista, que por supuesto Cristina decía que es indispensable para ser militante, pero no es eso. Lo que yo creo es que ha pasado algo. Ha pasado algo concreto, que es objetivable, que tiene datos, que tiene ciencia detrás, que podemos reflexionar, que podemos analizar,
que tenemos que ponderar, que no podemos ocultar. Porque de esa misma experiencia surgen miles y miles de otras cosas que más en micro, más en pequeño, son las historias que cada día pasan en las aulas, en las escuelas, que pasan en las universidades. Yo digo una cosa que por ahí tiene que ver con todo, ¿no? Pero a mí hay un dato que para mí fue muy simbólico de lo que estaba por suceder. El día que se declara que empieza la pandemia o algo así, me llama un científico muy importante de la Facultad de Medicina de la UBA. Yo fui investigador en la Facultad de Medicina. Viste que nosotros compartimos laboratorio, no compartimos por muy poco. Vos laburaste con Pablo Arias. Claro, después que te fuiste, yo laburé en investigación. Sí, con Pablo Arias en el laboratorio, séptimo piso, neuroendocrinología de la reproducción. Bueno, yo laburé un tiempito de eso, qué sé yo. Uno de los científicos de la facultad me llama que se dedica a otra cosa absolutamente, hace virus, pero hace otra cosa. Me dice, a partir de ahora, toda nuestra agenda queda cancelada y todos los esfuerzos que podamos poner nosotros van a estar volcados a dar respuesta a lo que ustedes necesiten. Y digo, contando en primera persona, que yo pasé por esa experiencia, porque la ciencia es probablemente uno de los lugares más individualistas y de una carrera, sobre todo en esos lugares como la Universidad de Buenos Aires, en donde hay una expectativa de poder llegar a los grandes lugares de investigación mundial. Entonces uno está discutiendo su ciencia con Harvard, con qué sé yo, está discutiendo su ciencia con los grandes centros de investigación del mundo. Y quizás no sale de un repollo, sale de que tengamos hace unos años antes un ministerio de ciencia, una política de repatriar científicos, digamos, que tenga que ver con que, bueno, yo lo digo, parece exagerado, la cantidad de veces que Cristina durante decenas de actos hablaba de los científicos, como digan por ahí 200 científicos, no sé, 500 los repatriados, y hablaba de 500 personas como si, bueno, está hablando de algo estratégico y de una política a largo, está hablando de algo mucho más grande que lo poquito que significa en términos o de recursos o de cantidad de personas. Está hablando de una construcción, que es un país que puede tener soberanía a la hora de pensar sus problemas y de qué hace ante la incertidumbre. Básicamente, lo decía Diego recién, esto de iluminar lo oscuro, bueno, venía una pandemia, no sabíamos nada de lo que iba a pasar, qué había que hacer y tratar de asociar la política con la ciencia, que para mí la epidemiología es eso. Bueno, pero que los científicos hayan dejado de hacer lo que hacían ellos y hayan por ahí perdido años, y quizás alguno que en otro país del mundo que estaba luchando las innovaciones en esa materia no tuvo esta actitud, no pensó que su investigación científica iba en función de la sociedad en general y siguió investigando la proteína que investigaba, el virus que investigaba, quizás le haya sacado años de ventaja a los compañeros que en ese momento han cedido toda su historia y le han puesto otra cosa. O sea, habrán aprendido y construido otras trayectorias, pero mostró algo en un mundo que es muy particular, en un mundo que es muy, muy individualista. Y eso fue para mí uno de los primeros síntomas de lo que venía a pasar. Así que yo agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar acá, agradezco este volumen de la revista, que parece un libro, de este libro, que parece una revista, porque me lo quiero llevar para ver si lo podemos usar con la militancia. Me parece que es un año en el cual todos estamos obligados a pensar mucho, a pensar en función de estas cosas, a pensar absolutamente conectado con las sensaciones. De esto un poco pudimos hablar con Juan hace un ratito. Las sensaciones reales, genuinas nuestras. Las sensaciones que tenemos realmente y sobre todo si las tenemos colectivamente. Si las tenemos cuando hablamos con otros y con otras con quienes nos gusta hablar, con quienes nos parece que es interesante encontrarnos. Porque si por ahí las únicas sensaciones en las cuales nos vamos a apoyar para pensar en este tiempo de tantas reflexiones importantes van a ser aquellas que surgen de la soledad y de la mediación a través de aparatos de nuestras relaciones con otros, es probable que no sean nuestras sensaciones más importantes. Y lo digo quizás con un poco de soberbia, pero yo creo que estas son las sensaciones más importantes que tenemos nosotros. Las que tienen que ver con eventos que han alterado profundamente nuestras vidas.
no es todo lo mismo, no son todas las sensaciones de todos los días igual de importantes. Y cuando en una situación de tremenda importancia nuestro pueblo se puede organizar de esta manera, entonces es que efectivamente hay algo ahí que vale la pena explorar. Muchas gracias. Bueno, uno nunca sabe cómo seguir después de todo esto, pero me da la impresión de que se trataron temas muy fuertes, ¿no? Por un lado, cierta tonalidad preocupada, más bien por los efectos subjetivos que generó todo esto, y también una narración como yo nunca había escuchado del esfuerzo militante puesto en reconstruir una salud pública que estaba devastada, ¿no? Con el tópico de la igualdad como horizonte. Me da la impresión de que entre esas dos sensibilidades, ¿no? Se está jugando algo fuerte para nosotros porque son dos modos de enfatizar algo que ha ocurrido, que nos ha ocurrido, ¿no? Y que me parece que son los dos modos que están en juego en lo que ocurrió. Porque el discurso individualista, digamos, para decirlo sin eufemismo, las políticas de derecha atacan precisamente ese núcleo igualitario o ese ensayo igualitario de la política pública de salud. Y al mismo tiempo, los esfuerzos del cuidado colectivo a menudo han soslayado la angustia y el tipo de sensibilidad colectiva que se iba tramando por debajo de la política pública, ¿no? Y ahí me parece que hay un problema donde las derechas se han hecho fuertes, ¿no? En tomar esa angustia, esa dimensión de angustia colectiva y ponerle palabras violentas, fuertes, eslogans completamente virulentos y reaccionarios que de alguna manera contribuyeron, digamos, a dar una disputa en el seno de la sociedad acerca de la pregunta de que si lo que se hizo estuvo bien hecho o no. Y me da la impresión de que ahí tenemos muchas cosas para pensar. Me encanta la idea de que puedan discutir este volumen. Hay descuentos para militantes suculentos. Porque me parece que es como un punto de partida también para pensar esto que también, como decía Pía, las nuevas formas de sujeción que surgieron de este experimento social, las nuevas formas de trabajo de explotación, ¿no? Las nuevas formas, para tratar de hablar más precisamente, que están en el fondo también de un tipo de vida que es muy miserable hoy, ¿no? De la cual nos tenemos que hacer cargo, porque tenemos el intento de una política igualitaria, como decía Nicolás, nunca antes visto, y a la vez tenemos una sociedad muy desigual, y tal vez cada vez más desigual. Y a la vez un quiebre y una frustración de cierto horizonte. Entonces me da la impresión de que reconstruyendo esta trama, el hilván del esfuerzo público puesto en juego y también de todo aquello que no estamos pudiendo pensar, se va construyendo de alguna manera el caldo de una conversación que me parece que es imprescindible para reconstruir un horizonte diferente, ¿no?